¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. En esta ocasión platicamos con Tomás Berkovich, CEO y cofundador de la fintech de pagos internacionales Global 66. Hablamos sobre validación de mercado y los límites del MVP, la importancia de acercarse a fondos de inversión a tiempo y lo vital de co-crear con tus clientes. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en la construcción de negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Fantástico. Y nuestro invitado del día de hoy, Tomás Berkovich. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte por acá. ¿Desde dónde te estás conectando? Santiago de Chile, nuestra oficina. Fantástico. Nos encanta tener invitados de todos lados en este podcast. Genuinamente ya ni siquiera sé de cuántos países han sido. Lo que sí sé es que son varios continentes y más de 5 países. Para arrancar, Tomás, ¿por qué no nos cuentas el pitch de elevador de Global 66? Tú que eres CEO y cofundador de esta empresa. Bien, mira, nunca he hecho el pitch así preparado. Me tocó una vez hacerlo como anécdota. Estábamos en nuestra Serie A y de un minuto para otro me llaman al celular, un número que no conocía de Estados Unidos, contesto, y era Doug Leone, que es el fundador de Sequoia. Y me dice, bueno, tienes 2 minutos, explícame por qué te tengo que dar más tiempo. Y bueno, después me dio la siguiente reunión y tuvimos un par más, así que parece que no lo hicimos tan mal. Pero bueno, vamos al pitch. Cuéntanos, ¿qué dijiste en esa llamada? No me acuerdo qué dije ahí, pero porque fue lo que me salió del alma nomás y te voy a decir lo que me sale ahora, ¿ya? A ver, en Estados Unidos hay más de 300 millones de habitantes y hay más de 5.000 bancos que los atienden. ¿Ya? En Latinoamérica somos 600 millones de habitantes, de los cuales 300 millones no están bancarizados, están subbancarizados, y hay menos de 200 bancos, ¿ya? Entonces hay una falta de oferta muy importante para las personas y para las empresas en cuanto a servicios financieros. Con Global 66 estamos construyendo una plataforma de servicios financieros que pretende darle libertad y empoderar a personas y empresas para vivir las vidas que quieran y poder, digamos, tener herramientas para vivir donde quieran, hacer operaciones financieras donde quieran, armar sus empresas donde quieran, poder escalar a través de Latinoamérica con una sola plataforma que les dé servicios de pago, de remesas, de crédito el día de mañana, de todo lo que una persona o una empresa pueda necesitar en su vida. Entonces, hoy día operamos en 9 países diferentes, partimos por un proyecto de transferencias internacionales, hoy día tenemos más de 450 rutas diferentes, lanzamos nuestra billetera multimoneda, donde puedes tener tu billetera en tu moneda local, en pesos mexicanos, en pesos chilenos, en reales, en soles, etcétera, y además puedes tener otras monedas latinoamericanas, puedes tener dólares, puedes tener euros. Nuestra aplicación además te permite hacer transferencias entre usuarios global en la misma moneda o diferentes monedas. O sea, yo les podría mandar instantáneamente desde mi billetera en pesos chilenos dinero con un clic a una billetera, por ejemplo, en pesos mexicanos, absolutamente instantáneo. Y eso, bueno, estamos empoderando, como les digo, a personas y empresas. Las empresas también pueden operar con nosotros transferencias hacia todo el mundo y estamos lanzándole nuevos productos pronto. Somos un equipo de más de 300 personas en 9 países. Tenemos el zoológico completo a nivel de cultura, de religión, de tendencia sexual. Somos un equipo diverso y entretenido que nos gusta mover la aguja y impactar en la vida de las personas. ¿Invierten o no? Pues justo estábamos muy... Yo sí te digo, cuéntame más. Muy emocionados por el proyecto porque tuvimos unas contrataciones en otros países de Latinoamérica justo hace unos meses y nos hubiera cambiado la vida, que es que los métodos tradicionales son una pesadilla. Estás buscando a qué MoneyGram ir para mandarle el dinero y dónde sucede la conversión y las comisiones, es una locura. Así que yo creo que tu producto justo, ¿no? Hace mucho sentido desde un contexto remoto como el que estamos viviendo hoy. Además, es bien interesante como esto, poder mandar X divisa y recibir esa misma divisa y tú poder convertir la otra. Justo como digo, yo sí te seguiría haciendo preguntas después de estos 2 minutos. Bien. Vale, y Tomás, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y tú
tú en tu papel como CEO en Global, ¿qué es lo que haces todos los días? Bien, a ver, yo veo mi rol como un habilitador y un potenciador del equipo, ¿ya? O sea, como nosotros lo vemos, para que Global tenga éxito en los próximos años necesitamos ser una compañía rápida, ¿ya? Por ahí Uli, nuestro CTO, siempre dice, las compañías grandes no le ganan a las pequeñas, ni las pequeñas a las grandes, sino que las compañías rápidas le ganan a las compañías lentas, ¿ya? Y mi rol te diría que se separa en dos. Uno es darle y procurar que le estemos dando la mayor velocidad posible a la compañía, haciendo cosas que siempre decimos que muevan la aguja, que impacten en nuestros clientes, que los ayuden a simplificar su vida y a tener mejores productos financieros. Y por otra parte, me dedico mucho al cliente, ¿ya? O sea, trato también a nivel cultural de la compañía de impregnar este customer obsession, de que realmente nos preocupemos de que cada cliente tenga una experiencia espectacular. Por supuesto que no siempre ocurre, porque imagínate cuando estás moviendo dinero entre 450 rutas diferentes todos los días, entre algunas transferencias son entre cuentas bancarias que una persona puso mal un código o el número de SWIFT o algo. O sea, cosas pasan y existe compliance entre medio que a veces revisa algunas transferencias. Entonces, no todo siempre sale perfecto, pero en el gran parte del día tenemos un Net Promoter Score de casi 80 puntos, lo cual es bastante bueno, con un negocio muy complejo de operar. Entonces, trato que nuestro equipo esté realmente obsesionado por el cliente. Nosotros tenemos varios inputs de información donde los clientes nos califican y nos dan feedback. Los llamamos a clientes, llamamos probablemente a más de 50 clientes al día en los distintos países para entender la experiencia que han tenido, cómo podemos mejorar y cómo los podemos ayudar mejor. Así que eso te diría que son mis principales roles. Además, obviamente, dedico bastante tiempo a conocer, o Cristóbal o yo, conocemos a todas las personas que entran a Global, entonces le dedicamos mucho tiempo a construir nuestro equipo, que hemos escalado pre-pandemia a unos 40, hoy día somos más de 320 personas, entonces eso también es al final las personas hacen las compañías y depende de esas personas si la compañía va a tener o no éxito, así que tratamos de elegir bien a esas personas y de crear y mantener una buena cultura interna en el equipo para que todas las personas que estén acá estén felices trabajando en Global, crean en el propósito, eso para nosotros es muy relevante, y las personas acá estén alineadas con nuestro propósito. Ese te diría son mis principales focos en el día a día. Genial. A mí siempre me encanta decir que las compañías excepcionales tienen gente excepcional detrás de ellos. Entonces, justo como ya lo hemos mencionado un par de veces en este podcast, esta parte de la construcción de equipo y de una cultura propia para este equipo que tú construyes termina siendo tal vez la parte más importante de tu emprendimiento. Qué gusto ver que toman eso tan en consideración y que aunque la empresa esté escalando y crezca de 40 a casi 10 veces el número de empleados que tenían antes de la pandemia, pues sigan haciendo esta labor de conocer a todos, asegurarse de que son un buen fit, tanto ustedes para ellos como ellos para Global 66, ¿no? Oye, Tomás, leímos por ahí que tu MVP corría con Google Sheets. ¿Esto es verdad? ¿Nos puedes contar de eso? Totalmente. O sea, creo que todos los MVPs tienen que correr, no necesariamente en Google Sheets, pero en algo que ya existe, simple, rápido de partir y de implementar, porque al final hay que aprender del cliente. Si uno se pone a desarrollar una plataforma robusta y grande sin antes entender qué es lo que necesita el cliente, probablemente se va a pegar contra una pared. Entonces partimos, sí, nuestro MVP se llamó transferenciaperú.com, que era una ruta solo desde Chile hacia Perú. No sabíamos nada del negocio de transferencias. Cristóbal venía con mucha experiencia en el mundo fintech y en el mundo financiero. Yo venía con más experiencia en tecnología y en el e-commerce. Entonces, lo hicimos para probar. Armamos un landing page simple en una semana y lo conectamos por detrás con un cotizador y lo conectamos por detrás con un Google Sheets que nos alimentaba toda la información de las transferencias que los clientes querían hacer. Y hacíamos todo a mano. Nos metíamos en los bancos, cargábamos las transferencias, pagábamos a mano, todo 100% manual y así eso partió de cero, nadie nos conocía, imagínense que el primer cliente que confió en entregarnos su plata a una empresa que no existía y de a poquito fuimos construyendo esa confianza, pero claro, partimos con palitos de fósforos como digo yo y una vez que ya vimos cierto product market fit, bueno, nos lanzamos a desarrollar una plataforma robusta con tecnología, a abrir, digamos, a expandirnos por países y bueno, 6 meses después de ese MVP lanzamos Global 66, ya operando desde cero, desde 4 países, con más de 100 rutas
si mal no recuerdo en ese minuto, ya con una plataforma un poquito más robusta. Me parece muy impresionante porque pues estar haciendo esta cantidad de transacciones a mano y estar pues manejando la data en hojas de cálculo. Me parece por un lado una pesadilla operacional, ¿no? Pero por otro lado una gran forma de probar mercado, porque sin haber, o sea, bueno, haciendo el mínimo de inversión, ¿no? Esto es pre-MVP, ¿no? Incluso así para validar me parece una idea, vamos, tan aterradora como fantástica. Claro, y para echar a andar la red. Justo ahorita estoy leyendo un libro que se llama The Cold Start Problem, que es de un inversionista de Andreessen Horowitz que estuvo entre las filas de Uber cuando escalaron a ya un mercado global y se estaban comiendo países enteros con su servicio. Y él justo habla de... El título del libro de ahí viene, ¿no? Que todas las startups que se recargan en efectos de red, él habla particularmente de ese tipo de negocios, no como redes sociales, share economy, como todas estas cosas, se enfrentan al principio con que tienen que construir una red, ¿no? Y esta red ni se va a construir por sí sola y los pequeños, pocos participantes que se suman en un inicio, si no hay suficiente gente que haga valiosa esta red, pues se van a ir y eso va a hacer que los nuevos que lleguen también se vayan y los que ya existían y se hace como una snowball que ahí termina todo, ¿no? Y él pone varios ejemplos de cómo empresas han solucionado este cold start problem y de hecho hay un término que se llama, lo estoy leyendo aquí, Flintstoning, que es precisamente eso, o sea, todo tu norte es hacia automatizar procesos, hacia que lo hagan computadoras, a que existan estos features que la gente de tu red necesita, pero en un inicio tú los haces de manera manual o contratas a gente que los haga de manera manual. Un ejemplo, Reddit, cuando lanzaron Reddit apenas, y no era como este hoyo negro del internet que es hoy, solo tenía un feed donde la gente depositaba links. ¿Y qué hacía uno de los fundadores? Scrapeaba la web para ver como de ese día en particular cuáles eran los artículos más famosos o más hot o lo que más a él le llamaba la atención y ahí hacía una curaduría y pretendía ser usuarios en Reddit que ponían estos links, así hasta que se generó la atracción suficiente para que la cosa corriera por sí sola y él pudiera entrar un día y decir como, ok, ya no necesito yo estar aquí poniendo todos estos links, ¿no? Entonces ustedes hicieron algo realmente muy similar y además también está el enfoque como no code, ¿no? De no desarrollar la plataforma per se, o sea, se fueron a Google Sheets, qué manera tan interesante de validar mercado, ¿no? De validar, sí, 100%. Y Tomás, ¿cómo fue conseguir sus primeros 10,000 usuarios? ¿Nos podrías contar ese caminito? ¿Cuáles fueron los principales retos? Uy, mira, aquí volvemos un poco a lo que les decía antes, la importancia del cliente y como Customer Obsession, y que no aplica solamente a nivel de CX, digamos, de Customer Experience para una postventa, sino que para mí el inicio de cualquier programa de growth viene del cliente también. Entonces, lo que hicimos aquí fue tratar de entender a la comunidad, porque cuando partimos del MVP atendíamos mayoritariamente, como era una ruta desde Chile hacia Perú, atendíamos a la comunidad peruana viviendo en Chile, ¿ya? Entonces nuestro desafío era aprender de ellos y entender cómo llegar a ellos y cómo llegar de alguna manera a generar cierta masa crítica que te generaran un tipping point que ya se expandiera por esta comunidad. Y nos dedicamos a entenderlo, a llamarlos, a aprender dónde se movían, qué leían, qué redes sociales usaban. Y así, poquito a poquito, fuimos haciendo distintas estrategias, distintos canales, desde referidos, digamos, canales pagados como Google, Facebook. Aprendimos, por ejemplo, había un periódico en Chile que se llamaba El Sol, que era un periódico solo para personas peruanas, o sea, entonces hicimos algunas cosas con ellos y de alguna manera, o sea, logramos llegar a esa comunidad. Eso creo que es la clave para cualquier programa, o sea, para el inicio de cualquier compañía, primero que los founders se metan en entender en detalle al cliente y operen ellos mismos. Ahí también leía una columna de Paul Graham el fin de semana, que hablaba en el fondo un poquito lo mismo, de cómo agarrar early traction, y decía que hay dos bases. Una era do things that don't scale, al principio. O sea, contrario a toda la lógica que uno, sobre todo los que estamos en el mundo de la tecnología, queremos automatizar procesos, hacer las cosas más simples, más económicas,
qué sé yo. Esto te dice todo lo contrario. Parte haciendo cosas que no escalan y también da ejemplos como los que das tú, pero decía, los founders de Airbnb partieron yendo a sacar ellos mismos las fotos a los departamentos para conocer a las personas, para entender cómo se hacía y después, bueno, cuando ya se dan cuenta que eso funciona, bueno, automatizas el proceso y lo generas de alguna manera que pueda escalar, pero creo que eso al principio fue clave. Y lo segundo que decía es delight your customers, que volvemos al customer obsession de, oye, que tengan realmente una buena experiencia, porque esa es la única manera de escalar, digamos, de manera sana en el tiempo. Si das un servicio más o menos o un producto más o menos, por mucho que le metas plata a tu máquina de growth o a tu presupuesto de marketing, lo único que vas a hacer es matar a tus usuarios antes, ¿no? Uf, sí. Sí. Y eso está bien, pues es bien delicado, ¿no? Justo para la gente que nos está escuchando y no sabe quién es Paul Graham, él es fundador de Y Combinator, una de las aceleradoras, tal vez la más importante del ecosistema digital. De ahí han salido muchísimas empresas, Twitch, Airbnb, vaya. Pueden googlear Y Combinator y van a ver que el 90% del ecosistema, casi todo lo exitoso ha salido de ahí. Bueno, Tomás, también algo que nos llama mucho la atención es, pues estás compitiendo contra titanes del envío de fondos, ¿no? Como son Western Union o MoneyGram. ¿Cómo logran mejores tarifas? ¿Cómo se logran, pues vamos a poner a la altura de estos gigantes de esta vertical particular? A ver, primero yo creo que para competir, y por ahí lo dice Peter Thiel en su libro 10X, tienes que tener algo que sea 10 veces mejor que tu competencia, ¿ya? Y nosotros, a ver, primero desarrollamos un proceso que es muy simple digitalmente, es muy transparente, nosotros damos el tipo de cambio spot, no metemos un spread oculto, no cobramos comisiones, menos ocultas, o sea, hacemos un proceso simple. Y las personas no tienen que, el proceso con un competidor como el que dices tú, otro, hay que salir de la casa, gastar tiempo y dinero en transporte, llegar a un lugar, hacer una fila, pagar caro. Entonces es muy engorroso. Acá lo pueden hacer en pocos minutos desde cualquier parte. Y lo segundo es, bueno, a nivel de precio, al ser una compañía 100% digital, con mucha tecnología de por medio, logramos bajar los costos de manera considerable versus lo que cobran y lo que tienen que cobrar, porque el modelo de negocio, teniendo sucursales, personal atendiendo todo, arriendos, es muy... tiene una estructura de costos muy pesada. Entonces, nuestra estructura de costos es mucho más liviana y por eso podemos ofrecer tarifas mucho más competitivas. De ahí viene. Sí, precisamente se apalancan de no tener que tener todos estos assets físicos y personales enfocados como en atender sucursales y demás, ¿no? Tal vez sí tengan un equipo igual de robusto, pero está concentrado en crecer métricas, pues tal vez mucho más importantes que la de atender a alguien como en persona, ¿no? Qué interesante que ese sea como el diferenciador. Vaya, realmente un caso de estudio de transformación digital. Ya, y de disrupción de industrias también, ¿no? Sí, 100%. Vale, pues vámonos al primer corte de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter para suscribirse y recibir una notificación cada que salga un capítulo nuevo. De igual manera, ahí les llega el link a nuestra comunidad de Discord, donde estamos todos reuniéndonos, compartiendo recursos. Ahí puedes poner el pitch de elevador de tu startup o de la startup en la que trabajas. O si tan solo estás en este camino de construir un negocio saludable de Internet, pues ese es el lugar donde todos nos reunimos. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestro invitado especial de esta edición, Tomás Berkovich. Pues Tomás, vimos en tu track record que ya tienes varios emprendimientos detrás. ¿Nos podrías contar 3 cosas que hiciste distinto ahora que arrancaste
Global 66, que algunas lecciones que te hayas llevado que ahora pudiste aplicar en este nuevo emprendimiento. Sí, yo creo que desde que yo partí emprendiendo al día de hoy ha cambiado harto la teoría del cómo se emprende, partiendo por un business plan, digamos. Mi primer emprendimiento hace probablemente 15 años atrás, un poquito menos, escribí un business plan de 70 páginas, que probablemente nadie se lo leyó, ni un inversionista. Y acá, nada, escribimos la estrategia, que deben ser 8 páginas, que hasta el día de hoy se mantiene súper vigente y la revisamos una vez al año. Y escribimos un canvas, que es algo súper simple, y ya. Y eso sería, y vamos a trabajar y a probar, llegar al product market fit. Creo también a nivel de MVP, esta fue la vez que partí más simple, o sea, como hablábamos, con el Google Sheets, y la verdad es que en, 10 días de que nos propusimos partir, ya estábamos con un MVP que funcionaba. Por las naturalezas también de los emprendimientos que hice antes, no era tan fácil hacer un MVP tan simple, pero esta fue la vez que más rápido, o sea, cuando partí Cuponatic, que es un e-commerce que está en algunos países de Latinoamérica, también partimos bien rápido, pero tuvimos que construir una plataforma porque no existía y era bastante más complejo. O sea, construimos un e-commerce de cero en 2 meses y medio. Para la magnitud de lo que construimos, igual fue muy rápido, y nos ayudó a tener un time to market bastante bueno, pero no tan rápido como esta vez, que en verdad lo hicimos en 10 días. Creo que eso fue relevante. Y lo tercero, te diría que lo hablamos un poquito hace un rato, es el preocuparse mucho de la cultura desde el principio. Y lo aprendí también en emprendimientos anteriores, que la cultura estaba bien y de repente pasaban cosas que el equipo se empezaba a debilitar, digamos, a nivel cultural y de motivación y todo. Y bueno, ahí también me tocó implementar cosas bien innovadoras. En su minuto en Cuponatic implementamos un cargo que se llamó Happiness Manager. La idea era traer esto hace 10 años, les hablo cuando no existía algo similar. Y bueno, nos trajo muy buenos resultados. Entonces creo que hemos tenido un foco a nivel de cultura desde el principio, pero muy orientado al propósito, ¿ya? A que todo el equipo, los que están acá, estén porque creen en el propósito global y todos rememos juntos con ese propósito, que al final es hacerle la vida más fácil y empoderar y darle libertad a personas y empresas en el mundo financiero en Latinoamérica. Sí, una vez más volvemos a que las startups son vehículos de impacto, y cuando tú construyes una organización que tiene un propósito con un beneficio a la sociedad o con una solución a un problema que muchas personas tenemos, tu equipo termina por ser gente que se suma a ese propósito o a esa visión. Eso es realmente lo que los atrae a trabajar contigo y a empujar hacia el mismo lugar que tú estás empujando. Oye, Tomás, vimos que justo eran como proud members de la comunidad de FinTech en Latinoamérica, y justo son el tipo de startups que más existen en este momento, las que más están siendo fondeadas o donde hay como un chorro de oportunidades aquí en Latinoamérica, como comentabas en la primera parte del programa. Entonces, para los emprendedores que están en este espacio, ¿a qué comunidades deberían acercarse? Yo creo que, cada país hoy día tiene su comunidad FinTech, y a nivel de asociación gremial en general, ya está FinTech Chile, FinTech Colombia, FinTech México, Argentina, creo que tiene Argentina FinTech o algo por el estilo. O sea, en cada país hay, y tienen distintos niveles de avance y desarrollo cada una de estas comunidades FinTech, pero creo que para conocer otros actores relevantes del mercado, para muchas veces canalizar ciertas cosas con reguladores o qué sé yo, es una buena instancia de acercamiento y poder compartir con otras empresas fintech del ecosistema en cada país. Diría que esa es una importante. Después, bueno, cuando ya uno entra en rondas de levantamiento de capital y todo, conocer y acercarse a los VCs más relevantes, o sea, que están invirtiendo en la región y en la industria en particular. Es un circulito bastante cerrado, o sea, bastante pequeño más que cerrado, o sea, tampoco son miles de fondos, y están bien como marcados en general los que van a Series Seed, que muchas veces la Series Seed se puede hacer más localmente, después Serie A, B y C y en adelante. Y mantener esos contactos y irlos construyendo mucho antes de la serie, idealmente, porque uno se demora en el fondo en conocerlos, y muchas veces los inversionistas invierten por una relación, porque te van a conocer. O sea, probablemente ni un fondo va a invertir en una compañía cuando tiene una conversación con los founders. O sea, generalmente quieren tener 5, 6, ojalá conocerse en persona y generar una relación para conocerse en profundidad y entender bien la visión,
la cultura, el equipo, etcétera. Entonces, creo que irse insertando poco a poco en esas comunidades, si bien uno no necesita quizás levantar una ronda hoy, cualquier ronda en general dura al menos 6 meses en general, al menos que sea algo que uno ya tenga una relación con el inversionista y qué sé yo, que puede ser algo bastante más rápido, pero en rondas iniciales, sobre todo cuando los fondos no conocen a la empresa, a los founders y todo, eso puede tomar, 6 meses o un año. Claro. Oye, pues ya habíamos escuchado al respecto de acercarse a tiempo a los fondos de inversión, pero el hecho de que lo pongas a la par de acercarse a estas comunidades de fintech de cada país nos arroja un poco más de luz sobre la importancia, ¿no? O el momento donde una startup de fintech se debe de acercar a estos, bueno, una startup en general, ¿no? No tiene que ser de fintech, pero debe de empezar a acercarse a los fondos lo más pronto que pueda, ¿no? De forma que justo ya tengan esta relación, aunque en el proceso hayan terminado de armar de parchar muchas cosas de la nave espacial, ¿no? Sí, 100%. Además, justo como dices, el ecosistema de Venture Capital, ya que lo empiezas a diseccionar entre industrias, ¿no? Smart Mobility, FinTech, Sharing Economy y demás, son un puñito los que caben en tu expertise. O sea, de hecho, FinTech es de los pocos que tienen, como de los pocos espacios que tienen como este privilegio de tener comunidades alrededor de eso, porque luego tú emprendes algo que es demasiado de nicho y resulta que eres o el único o de los pocos jugadores en eso y no existe como tanto intercambio de recursos, te presento, existe este organismo como más formal en donde reúne gente, ideas, lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, como resumiéndolo, Tomás, es ir al gremio local o al nacional en el que estás, a partir de eso ver cuáles son los jugadores en la región, por así decirlo, los inversionistas, y acercarte también a la par a ellos una vez que hayas hecho esto. Justo nos contabas que tu cofundador era como el más fintech geek del equipo, ¿no? O el que traía el trasfondo, pero al tratarse de ustedes de una empresa en este espacio, ¿qué recursos de fintech son los que más han impactado tu carrera o que te han abierto los ojos respecto a este espacio? Yo creería que hoy día la ventaja, digamos, y la forma que tenemos empresas fintech de escalar rápidamente, que antes era mucho más complejo, es la colaboración unas con otras, digamos. Y eso se da un poco no voy a llegar tan atrás como el nacimiento del Internet, pero te diría pero para llevarlo a la práctica, te diría que son estas conexiones que se pueden generar entre diferentes compañías, porque uno no construye todo desde cero, toda la tecnología, toda la red de pagos, toda la infraestructura, todas las regulaciones, todo. Y te diría lo que ha marcado un poco la pauta de la industria fintech desde que nació. O sea, si uno mira las compañías como Revolut o N26 en Europa, donde nacieron los Challenger Banks en general, por ejemplo, lo único, o sea, toda la parte de infraestructura de pagos, de gran parte de la tecnología y todo, venía de otros players. Y lo que partieron haciendo ellos era básicamente el consumer facing y la estrategia más comercial, de growth, pero los productos los emitían terceros. Y lo que conectaba eso son las APIs. Y llegando al punto, yo creo que las APIs son lo que han logrado que uno pueda desarrollar una parte del puzzle y conectarse, digamos, y tener las otras piezas del puzzle conectado mediante APIs con otras compañías y así construir, no sé, pues hay varios de estos players que mencionamos en Europa que partieron bancos en 1 año o 2 años y ya tenían varios productos o algunos productos bancarios que ya podían escalar. Entonces, eso te diría que ha sido un acelerador de la industria fintech en los últimos años. Justo hace un par de capítulos o unos pocos más tuvimos una conversación con Héctor Cárdenas de Conecta, que fueron justo los que pavimentaron todas las vías de pago electrónico, sí. Que llevan más de 10 años. Más de 10 años, parece, sí, ¿no? Aquí en México fueron pioneros en eso. Claro. Y mencionas algo que a mí es lo que me hace ser tan optimista respecto al futuro en particularmente este ecosistema de emprendimiento e innovación digital, que es que tú no tienes que llegar y construir todo desde cero, particularmente con APIs, ¿no? Mientras más se va abriendo la red y más existen proyectos más robustos de open source, todavía se potencializa más esta parte, pero existe un término que es composability,
que es como en código, en open source particularmente, es el que tú al llegar a construir una solución, ya existe una solución previa que hizo algo similar, tú tomas ese código o tomas esa solución y construyes sobre ella y se genera un poco como un efecto de Lego Bricks. Si vemos todos los servicios que se están haciendo aquí en Latinoamérica, desde fintech hasta movilidad, de todo, genuinamente seguros, de todo, realmente apenas se está poniendo el primer piso de lo que serán estos Lego Bricks. Entonces, mientras más inversión caiga, mientras más emprendedores haya, realmente esto solo puede ir hacia arriba y solo puede ir hacia arriba de la manera que lo digital y el Internet sabe, que es de manera exponencial. Entonces, yo genuinamente creo que por más innovación que vemos ahorita, por más soluciones que hay ahorita, neta solo es el principio. O sea, estamos ante el principio de un cambio de paradigma muy loco que quién sabe a dónde nos lleve, pero a mí me gusta verlo desde un punto de vista demasiado optimista, tal vez. No, pero está claro. O sea, es evidente que estamos en el inicio. Volviendo a lo que les comentaba en mi pitch improvisado al principio, o sea, teniendo en Latinoamérica 300 millones de personas no bancarizadas, subbancarizadas, el valor que hay por aportarle a esas personas que dejen de tener el dinero bajo el colchón, que se les pierde, se lo roban, pierde valor todos los días. Además, las monedas latinoamericanas han perdido probablemente todas más de 10 o 20% de su valor en el último año y algo. O sea, es terrible. Darle herramientas a estas personas para que puedan tener una billetera en dólares, por ejemplo, que es lo que les ofrece Global, o poder transferir con un clic a otro país. O sea, realmente les va a mejorar la calidad de vida, las va a empoderar, las va a hacer. Mira, me escribió hace un par de meses una amiga del colegio que yo no veía hace más de 10 años y que trabaja con una persona que es de Ecuador. Ella vive en Chile y trabaja con una persona que es de Ecuador. Decía, ella gastaba días de su fin de semana para ir al centro de Santiago a transferir por una de estas agencias que ustedes nombraron antes. Y conoció Global. Y hoy día no solo está feliz porque lo hace en un minuto desde la casa y no tiene que perder ni tiempo, ni dinero, ni nada en ir a hacer esta transferencia, y más encima es mucho más económico, sino que hoy día se siente, le subió el autoestima, porque se siente que ella es capaz, que ella está empoderada de poder hacer algo que, si uno lo mira en la práctica, es complejo, mover dinero desde una casa en Santiago hasta otra casa en Ecuador, que lo puede hacer ella en segundos sentada en el sillón de la casa. O sea, ella no puede creer que ella es capaz de hacerlo sola. Entonces, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos mueven y es donde está el valor para agregar en los próximos años. O sea, mercado ahí siempre dicen, oye, la competencia. Y digo, ¿qué competencia? O sea, mientras más competidores hayan, es mejor, porque por un lado nos hace a nosotros subir la vara y tratar de ser mejores y todo, pero acá, al final, a los seres humanos nos cuesta sacarnos el ego de encima, pero si nos sacamos ese ego, lo que deberíamos estar empujando todos es porque las personas y las empresas puedan mejorar su calidad de vida, empoderarse, hacer mejores negocios, que se puedan enfocar en sus negocios y no en estar solucionando cachos financieros. Entonces, si eso ocurre, que va a ser así probablemente por todo lo que tú dices, que hay más inversión, más emprendedores, se van motivando a entrar al ecosistema, generan nuevas soluciones, el gran ganador al final son las personas. Son las personas que viven en Latinoamérica y en el mundo que van a tener mejores herramientas. Ahí está, sin duda. Un atisbo optimista a todo lo que está sucediendo. Y creo que es como tú dices, es evidente y es muy difícil no emocionarse. Hoy otra vez retomando sobre tu experiencia, pues ya tienes varias ocasiones conviviendo con producto. ¿Cuál ha sido tu lección más grande construyéndolos? Te diría que esa respuesta es muy fácil, no tan fácil de impregnarle a los equipos y que ocurra, pero para mí la respuesta es 1+1, que es construyendo con el cliente. ¿Ya? Es hablando con el cliente constantemente, viendo qué le ocurre al cliente, entendiendo cómo hacérselo más simple, entendiendo qué cosas necesita y teniendo al cliente muy, muy, muy cerca. O sea, la antigua forma de crear empresas y crear, al menos que uno sea Steve Jobs, por supuesto, que el tipo veía 20 años más adelante lo que veíamos todos y él era capaz de crear sin preguntarle a nadie algo que no íbamos a usar todos. Desgraciadamente yo no tengo la genialidad ni cerca de que tiene él y creo que son pocos los seres humanos, un Steve Jobs, un Elon Musk y no sé cuántos más hay. Pero el resto de los mortales tenemos que desarrollar productos, digamos, algo uno puede, digamos, creerle a su guata o a su intuición, pero el resto
hay que construir los productos de la mano de los clientes. Me encanta todo este concepto de co-crear. Justo también es uno de nuestros valores aquí en el estudio al momento de construir interfaces. Pero estaba viendo un caso de estudio de una emprendedora en Estados Unidos. No recuerdo bien ni el nombre de ella ni el nombre de su empresa, pero lo importante era el proceso de cómo ella construyó su primer producto. Lo que sí recuerdo es que son productos relacionados a CBD. Y ella lo que hizo fue que ella tenía una audiencia muy grande de Twitter, como 30,000, 40,000 seguidores, algo así. Hizo un llamado abierto a gente que, como ella, me parece que tiene como una comunidad de mujeres que buscan que al ser madres, ese no sea como el identificador de la persona, ¿no? O sea, tú por tener hijos, pues no automáticamente te mete no te encasilla en una personalidad que es la de ser madre, ¿no? Entonces, bueno, ella hace este llamado a todas las mujeres que no les gusta eso y que se sienten como ella, y termina con un canal de Slack de más de 500 mujeres que comparten este mismo mindset. Entonces, ella lo que empieza a hacer es a construir un producto de la mano de esta comunidad y semanalmente hace encuestas, entrevistas, les reporta en el Slack qué es lo que están construyendo, casi como si ellos fueran otro inversionista, ¿no? Como reportando ahí. Y hace el primer producto que es, no sé qué recuerdo, que es para cannabis antes de hacer ejercicio, una locura así, pero es genuinamente un éxito. Y las 500 personas que forman parte de esta comunidad de Slack son también gente que vende el producto, que lo promueve, y realmente es un caso de cómo, es como el extremo, ¿no? De cómo co-crear, o sea, literalmente ya estás ahí reportándole a la comunidad qué es lo que estás haciendo semanalmente y creando con ellos. Y yo no me imagino un futuro donde estos productos realmente sean muy predominantes, porque además les puedes dar este sentido como de ownership a la gente que participa en ese proceso de co-creación, ¿no? Creo que ellos pueden ver en algún lugar su footprint de tu producto, y eso de ninguna otra manera lo tienes más que co-creando con la comunidad que rodea a tus productos. Híjole, estamos llegando a el final de esta conversación. Tomás, ha sido súper rica. Esta pregunta nos encanta hacerla, se la hacemos a todos nuestros invitados, y si estuviéramos en una mesa de inversión creo que también la haríamos todo el tiempo, que es ante los retos que enfrenta Global 66 y tú como CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? Mover la aguja, lograr impactar realmente, y para eso el cómo uno alinea los equipos, pone objetivos claros, logra alineamiento y foco, y logra que las personas y los equipos trabajen en las cosas que realmente valen la pena y muevan la aguja, y no en lo que les llega. Es muy fácil dejarse llevar por el río, digamos. O sea, uno se sienta el lunes en la mañana en el computador y probablemente, a mí me pasa, no sé, debo tener por lo menos 50 emails sin leer, tengo agenda con montones de reuniones que me empiezan a poner, algunas las defino yo y otras me empiezan a invitar, y uno tiene que tener ahí el criterio de decidir a cuáles vaya, a cuáles no, y al final es cómo uno prioriza su semana y su hora para realmente dedicarse a lo que va a impactar, y no a cosas que muchas veces uno está por estar, o le contesto el mail porque me escribió y me ofreció no sé qué, pero entonces me voy a la reunión, pero desgraciadamente el tiempo es muy limitado y hay que ser muy concreto y muy eficiente en cómo utilizarlo, siempre por supuesto con todo el respeto y todo, de declinar reuniones que uno cree que no va a aportar valor, o de decir no gracias cuando le ofrecen algo que sabe que no le va a servir. Entonces, pero eso, cómo ayudar al equipo a enfocarlo en dedicarse a cosas que van a generar impacto en nuestros clientes. Tocas algo que justo habíamos tenido en una conversación con Sebastián Villarreal de Súper, que dice que se preocupa mucho en invertir el 80% del tiempo en las actividades correctas. O sea, estamos dispuestos a desperdiciar, ¿no?, un pequeño margen ahí del 20%, pero lo importante es que la mayoría del tiempo se esté invirtiendo la energía en los objetivos adecuados. Sí, y ahora que nos cuentas esto, agradecemos mucho más el que te hayas tomado el tiempo de venir a este espacio y haber considerado que algo de valor aportaba. Muchas gracias, Tomás, de verdad. En nombre nuestro y de los emprendedores que nos escuchan también, que lo que cuentas pues les aporta valor a ellos y a todo el ecosistema. Exacto. Estamos llegando al final de esta edición. Les recuerdo a todas las personas que están escuchando que en cuandoelriosuena.com
se encuentran con el call to action de la newsletter de este programa. Suscríbanse y reciban una notificación cada que sacamos un capítulo nuevo, y también reciban el link a nuestra comunidad de Discord, donde estamos compartiendo recursos, viendo a quién invitamos al podcast. Realmente no es la comunidad del podcast, por así decirlo, la estamos viendo como la comunidad de emprendedores en Latinoamérica. Así que si tú tienes un negocio de internet o con tecnología en el núcleo, ese es un espacio donde hay más gente como tú. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.